Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Si te cuento los motivos. Política y sociedad, Federico Figueroa. Para vivir. Economía y desarrollo, Oscar Navas. Esencial de tu existencia para mí. Ciencia al día. Llevas la luz de mi bandera. Carlos Gustavo Salas. Y el don de la sinceridad. Gremios y derechos humanos, Confío más en César vos que Tous. todo lo que pueda imaginar. Investigación histórica, Adrián Carbonetti. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Salud y género, Gabriela Colera. Quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Desarrollo agrario sustentable, Luis A Toñete. veces pierdo los sentidos, Patria Grande, Fernando Blanco. pasando el tiempo de partir. TICs y redes, Fernando Saurrales. Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cultura y espectáculos, Germán Sima. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Conducción, Marco Massino. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Los sábados, Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo en mi destino y mi camino por seguir. de 15 a Y 17. aunque anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Por Radio El No me Príncipe. importa para dónde vas, Boulevard Córdoba. si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Una vez más en el Boulevard Córdoba tenemos el gusto de encontrarnos. Hoy en Boulevard Córdoba presentamos al licenciado Federico Figueroa, Política y Sociedad. O mejor dicho, él nos ha encontrado, el profesor Juan Monserrat, un alto dirigente de la UPC Córdoba con una vasta trayectoria, y no le gusta que le digamos que ha transitado la historia, pero sí ha sido un partícipe necesario de lo que ha sucedido en estos últimos años. Hoy es una de las principales figuras del Frente de Todos y, como hemos dicho, también una figura sindical, pero sobre todo sigue siendo un educador. Bueno, para comenzar entonces, le queremos preguntar a Juan Monserrat, en este momento donde tenemos un presidente que es un profesor y donde tenemos también un presidente electo que es un maestro, le pregunto, ¿podríamos tener Córdoba también un profesor gobernador? ¿Juan Monserrat se ve a sí mismo? Buenas tardes a todas y a todos, un gusto estar compartiendo con ustedes. No, en el caso mío no, yo no. La verdad que para poder llegar a conducir los destinos de la provincia hay que tener más que títulos académicos vinculados al tema pedagógico o al tema de la educación. En realidad hay que transitar la política. Córdoba, para poderla conducir hay que poder expresar miradas muy diferentes a las nuestras. Hay que transitar espacios que no solamente tienen que ver con lo universitario y con lo académico, tienen que ver con la producción, tienen que ver con la exportación, tienen que ver con los sectores populares, tienen que ver con las religiones. En fin, me parece que Córdoba es lo suficientemente plural y diversa como para
quien tenga que conducir los destinos de la provincia concite una síntesis de las distintas miradas que se extienden sobre ella, ¿no? Yo suelo decir que más allá de todas las diferencias que uno puede tener, me parece que Schiaretti y el peronismo de Córdoba han logrado, van a lograr tener 24 años de gobierno no por casualidad, es decir, no solamente que han militado un proyecto, sino que también han sabido sintetizar un montón de expresiones que emergen dentro de la vida cotidiana de Córdoba, y lo han logrado sortear con éxito, al punto tal de que en una provincia que supuestamente no debería nunca aparecer una propuesta nacional, popular, peronista, vinculada a las mejores tradiciones de la ampliación de derechos, tendría que estar gobernando la provincia, y sin embargo lo está haciendo. Méritos propios y también errores ajenos ayudan a que eso suceda. Yo le decía esto de la cuestión de un maestro, un profesor, porque como estamos viviendo un momento muy peculiar de la humanidad, como usted bien nos ha dicho fuera de micrófono, y hablando muy muy en serio, y pensando en Platón cuando hace su primer intento de el filósofo rey o el filósofo jefe de Estado, él está diciendo, el filósofo es ante todo un educador. Y en este momento, donde la humanidad se encuentra en una situación de incerteza, incertidumbre moral, social, por allí pensar o en la búsqueda de un educador en el sentido de herramientas para poder reencauzar a la sociedad, porque de alguna manera todos sentimos, una gran parte de ella en todo caso, que la sociedad está como perdida, con un desgaste moral, no vamos a usar la palabra enferma porque es muy potente, pero sí en una situación muy peculiar en este momento de su historia, no solamente argentina, sino humana, ¿no? De todo el planeta. Bueno, a ver, hoy hacer política es distinta al modo en que nosotros nos iniciamos la política, digamos, cuando nosotros nos iniciamos en la vida. En la vida pública tenía más que ver con las libertades, nacimos en la época de la dictadura militar, nuestro horizonte de referencias era la unidad en la acción, nuestro enemigo era bien visible, era el ocultamiento, el negacionismo, la dictadura militar, el modelo neoliberal que se imponía a fuerza de desaparición de compañeros y de persecución de aquellos que pensábamos distintos, digamos. Bueno, desde ese momento hasta ahora, recuperada la democracia, hay muchísimos jalones como para decir cuáles son los momentos de avance y de retrocesos en cada caso, ¿no? Pero bueno, en esta etapa, digamos que bueno, han hecho aparición los factores de poder en forma directa, es decir, ya no necesitan que nadie los interprete, los factores de poder están moldeando la sociedad como mejor les parece. Tienen un poder increíble para imponer el sentido de la sociedad, el sentido común, mucho dinero, mucha capacidad de daño, mucha capacidad de comprar jueces, comprar medios. En fin, me parece que la forma en la cual nosotros nos iniciamos la política y las formas actuales en las cuales se desarrolla la política son bastante distintos, y eso uno lo tiene que poder merituar. Para cada tema que uno aborde, evidentemente uno lo tiene que hacer desde la perspectiva de la resistencia, pero también tiene que tener un andamiaje de acumulación concreta a estos factores de poder que ya tienen vida propia, digamos, ya difícilmente el Estado los puede regular, la capacidad coercitiva del Estado está muy debilitada, han trabajado mucho para que eso suceda, y evidentemente las bases simbólicas y materiales en las cuales descansa de alguna manera en la sociedad que se supone democrática, plural, participativa, con distribución de ingresos, con derechos para todos, bueno, está fuertemente cuestionada por sectores que más allá de que la ley y la Constitución digan determinados contratos societarios, ellos no están dispuestos a ceder absolutamente nada de lo que vienen ganando. O sea que bueno, hay factores nuevos dentro de la vida del hacer la política que uno los tiene que tener en cuenta para no ser ingenuos, digamos. Uno puede tener una aspiracional de querer que la vida sea de una determinada manera, pero no alcanza con enunciarlo, hay que militarlo y hay que imponerlo. Una de las cosas que
precisamente tenemos como dificultad ahora es esta sorpresa para nosotros, que no podemos hacer que nuestros adversarios o nuestros contrincantes entiendan, por lo menos parcialmente, la vida como la entendemos nosotros. No están dispuestos a escuchar ni siquiera a discutir el modo en que nosotros lo vemos. Entonces, bueno, la única manera que queda, si no es por la vía violenta, es por la vía de una imposición política que lo da no solamente el voto popular, sino también el tomar decisiones arriesgadas, pero que tienen mucho anclaje en poder producir una sociedad más igualitaria. Y para producir una sociedad más igualitaria no alcanza simplemente con el discurso o con los sistemas parlamentarios, sino que hay que, construir materialidad política concreta, y eso, hoy resulta bastante complicado. Profesor, ¿cómo está usted? Un gusto. Bien. Usted, cuando inició su introducción, se refirió a la síntesis de estos 20 y pico de años del cordobesismo. Hoy, en Boulevard Córdoba, Marco Massino. Donde el peronismo tuvo bastante que ver, pero no fue el único factor constitutivo en lo que, por lo menos lo que yo creo. La pregunta puntual es, ¿a usted esa síntesis le gusta? ¿Le gusta esta sociedad cordobesa que es síntesis de estos 20 y pico de años? No, en realidad no me gusta. Me gustaría que fuera de otra manera, me gustaría que tuviera otra materialidad, otra forma de verse. Debo reconocer de que hoy vivir en democracia requiere de ciudadanos muy responsables. Hoy el concepto de ciudadanía no es solamente un sujeto vivo que tiene derechos, sino que también tiene que tener comprensión de los derechos y de cómo se logran, cómo se han militado, cómo se han logrado, cómo se preservan y hasta dónde podemos llegar con eso, digamos, ¿no? Yo creo que el peronismo de Córdoba por lo menos es una síntesis de muchas cosas, ¿no? Si es una experiencia política que hay que verla, hay que analizarla. Uno puede estar enojado, puede no gustarle, pero tiene una combinación muy precisa de elementos simbólicos que hacen que la referencia, por lo menos hasta ahora, se mantenga sólida. Los contrincantes, el radicalismo en este caso, ha tenido cierta propensión a no asumir roles protagónicos provinciales, digamos, se ha dejado de alguna manera entretejer por la telaraña de la división de espacios territoriales. Nadie puede dudar de que en la última elección municipal Ramón Mestre, el peronismo de Córdoba, particularmente José Manuel de la Sota, ayudaron mucho para que Ramón Mestre tuviera los votos necesarios para poder ser intendente. O sea, ahí no solamente hubo una virtud del radicalismo, sino también una decisión política de que el territorio de la capital no perteneciera al PJ, ¿no? Esta distribución de poder entre unos y otros, esta repartija de cajas en la cual cada uno puede seguir viviendo para simular una democracia participativa, pero en realidad no cambiar nada, también forma parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer política y de pensar una política distinta para Córdoba. Es complejo, digamos. Yo reconozco que a mí me gustaría que fuera distinta, pero no sé si ese distinto sería la contención de todos los sectores que están pugnando por algo que les diga en este caso el poder, ¿no? A mí, por ejemplo, ver que los movimientos sociales que están en el gobierno nacional y tienen una secretaría dentro del gobierno nacional, dentro del Ministerio de Desarrollo Social y demás, y ver cómo se comportan esos mismos movimientos sociales para con el proyecto nacional en Córdoba como en otras provincias, diría, ¿por qué hacen esto? Evidentemente tienen sus razones, su debate interno, su forma de ver la política, su forma de sobrevivir en el marco de la crisis espantosa que se vive, la respuesta que se le tiene que dar a sectores que están fuera del esquema económico y fuera del esquema social, carentes de derechos y carentes de ingresos. Nosotros, por ejemplo, no me entra en la cabeza pensar en un sistema de subsidiarización, pero ahí el poder lo demanda de esa manera y lo ejecuta de esa manera, y hay gente dispuesta a que eso no le signifique ninguna crisis moral a la hora de desarrollar la política. Digamos, me remito a los hechos, me remito a cómo se sintetiza cada una de las discusiones y cómo cada uno de los sectores
que podrían ser la oposición al gobierno peronista de Schiaretti no lo son, o no lo quieren ser. Y evidentemente hay algo de la respuesta, de la capacidad y de la habilidad para poder desarticular o articular una trama de acuerdos y desacuerdos políticos dentro de un pacto de gobernabilidad, que esto es lo que me parece que está pasando. Sí, Juan, justamente a propósito de lo que venís planteando, ¿cómo ves de cara a las próximas elecciones esta construcción que se está intentando hacer en el Frente de Todos en Córdoba y que estaría encabezando Carlos Caserio y que implicaría, por lo menos hasta ahora eso es lo que parece, cierta fractura del PJ cordobés? En Boulevard Córdoba, Luis Tonietti. Mira, yo lo veo así, hay un núcleo duro frente todista, digamos, que eso no, por más que pongamos el dirigente que pongamos y pongamos los diputados, los senadores que pongamos, hay un 10, 11, 12% de núcleo duro de referencia básicamente en Cristina Fernández. Me parece que eso es inalterable, es un núcleo resistente a cualquier tipo de crítica y a cualquier tipo de coyuntura política. Después hay que agregarle cosas a eso, para poder llegar a ser gobierno hay que agregarle componentes, ¿no? En algún momento fue a Castelo, bueno, todos nos sentimos sorprendidos que haya sido Cacho Buenaventura el candidato a vicegobernador, bueno, nos aportaba votos increíbles, una cantidad de votos, cuando se recorrían las barriadas, la gente lo saludaba más a Cacho que a Castelo, lo conocían más a Cacho que a Castelo, creer o reventar, digamos. Bueno, forma parte de los imaginarios populares, digamos, de qué es lo que es importante para los sectores que a lo mejor no han transitado la lectura, la crítica, la autocrítica, la reflexión o los espacios de pensamiento. Con esto no estoy haciendo un acto peyorativo, digo que hay, así como a nosotros nos gusta discutir, leer poesía, escuchar la música y demás, hay otros sectores que le importa poco lo que nosotros hacemos y se referencian en otras cosas, y es tan válida una cosa como la otra, no es para ponerla en un nivel ni de asimetría, ni de superioridad, ni de inferioridad. A mí me parece que en esta coyuntura en particular el valor que tiene Frente de Todos con Carlos Caserio es que nosotros no hemos robado un alfil, digamos, no hemos robado una pieza importante del tablero de ajedrez. No hemos robado una pieza secundaria, no hemos robado una pieza importante. El presidente, hasta ese entonces el presidente del Partido Justicialista de Córdoba, que nadie va a dudar que ha tenido mucho que ver con la llegada del peronismo a Córdoba, o sea que conoce prácticamente desde el 99 para acá, conoce toda la historia de la ida y venida del menemismo, no menemismo, bueno, en fin, todo lo que se tiene que hacer para llegar y para conducir los destinos de la provincia. Y Carlos, fíjate que en otras disyuntivas que tuvo el PJ de Córdoba entre Menem y Néstor, Carlos siempre jugó para Néstor. No, lo mandaron a Fortuna y a González incluso en una época hasta lo hicieron jugar para Rodríguez Saá, en este ajedrez del cordobesismo peronista, en la cual le quería dar un chupetín a cada uno. Bueno, Carlos siempre jugó, tal vez por su pasado bonaerense, por su historia de nacer en el territorio bonaerense, siempre jugó para el lado del kirchnerismo en esta instancia. Y a mí me parece que la forma que tiene él de leer la realidad nos aporta al Frente de Todo una cosa muy interesante, al punto tal de que nadie va a dudar de que es el referente del presidente en Córdoba. Es el que puede dialogar y el que puede interpretarlo al presidente en Córdoba. Es el que le lleva las cosas a Alberto de lo que está pasando en el distrito, y es en esta oportunidad, conociendo la historia de Alberto y el kirchnerismo en Córdoba, que nos hace bajar las listas, por lo menos la última nos la hizo bajar 3 horas antes de que se presentara, pobre Pablo Carro, que tuvo que soportar ese armado tan difícil y que después a la última hora le dijeron, no, mira, arreglamos por otro lado, por lo tanto no nos presentamos a las elecciones ni para legisladora ni para nada, no tenemos un legislador propio en la legislatura de Córdoba. Me parece que Carlos aporta una cosa interesante, puede llegar a aportar hasta inclusive los 10, 12 puntos que nos hacen falta para entrar en segundo término, y que si llegamos a entrar en segundo término es una catástrofe para el oficialismo peronista de Córdoba.
realmente sería un triunfo increíble, porque lo que estamos discutiendo lo que estamos poniendo en juego es una diputación, que es la diputación de Pablo, que si llegamos a sacar 2 diputados, nuestra elección es más que exitosa porque duplicamos la representación en diputados. Y si Carlos se mantiene como senador, que no entró por la lista de Frente de Todos, yo le debo aclarar que Carlos entró por la lista de Massa, en el acuerdo que tuvo el azote con Massa al Congreso Nacional, bueno, sería realmente una acumulación para el proyecto nacional de Alberto y de Cristina, bastante interesante. Cuenta con el con el respaldo de Alberto, cuenta con el respaldo de Cristina, cosa que es importante porque no andamos con las dudas de que si va a ser o no va a ser. Ustedes lo están viendo todos los días en la prensa permanentemente están viendo si podemos dividirnos, no dividirnos, y realmente, bueno, aparece esto como una cosa consolidada y que vamos a jugar esta vuelta en serio sin ningún tipo de especulaciones. La lectura que normalmente hemos tenido el kirchnerismo en Córdoba es más universitaria, es más de los derechos humanos, es más de la clase media, es más de la clase intelectual. Sabemos muy poco de los intendentes, de los jefes comunales, de las necesidades de los territorios. Bueno, nuestra aproximación a los movimientos sociales también no es de las más mejores. Por lo tanto, me parece que es un lindo aporte. Y me parece que eso se va a terminar resolviendo en lo que más le convenga al proyecto nacional, concretamente, a que más le convenga al presidente de la bancada de diputados, que es Máximo Kirchner, y al presidente de la bancada del Senado, a la presidenta del Senado, que es Cristina Fernández, digamos. Si hoy estamos hablando de parlamentarismo, tenemos que ver cómo queda armado el Parlamento y si realmente tenemos los votos necesarios para cambiar algunas leyes que son imprescindibles para poder avanzar, entre ellos la del Ministerio Público, una de las últimas, la del Ministerio Público, que es imprescindible poder avanzar porque está claro que al no tener, cambiemos, poder territorial como nosotros lo concebimos, utiliza los medios de comunicación y el Poder Judicial para permanentemente horadar el poder que nosotros detentamos. En Boulevard Córdoba, entrevistas. Algunos dirigentes y militantes, entendiendo que en estas elecciones, como vos bien decís, se puede mantener el diputado que se tiene, incluso en el mejor de los casos, aumentar un diputado, pero que eso no va a mover el amperímetro en cuanto al nivel de fuerza que el oficialismo nacional va a tener, dado el flujo de votos positivos que tendrá en Buenos Aires. Y que la verdadera batalla es el 23 que se ha comenzado a dar en este momento. Por eso vos decís que la llegada hacia el frente de Carlos es promisoria pensando en el 23. Mira, Carlos es un dirigente que tiene 71 años. Yo también miro la otra parte de las posibilidades de armado que tenemos. Nosotros necesitamos dirigentes de gente jóvenes. Está claro que hay una línea de dirigentes jóvenes que disputan la gobernación: Calvo, Yachora, Pacerini, Torre, el intendente de Río Cuarto, el intendente de San Francisco, la gente que lo acompaña, Yachora, Victoria Flores, Siciliano. A ver, son todos pibes que están en un target distinto al nuestro, digamos. Son pibes que vienen con hambre de querer conducir la provincia, y me parece absolutamente válido. Y nosotros en ese rango de dirigentes tenemos a Gaby, tenemos a Freyeda, tenemos una línea de dirigentes que no han conducido ni intendencias ni ministerios importantes, digamos. Yo no sé si ustedes saben el proyecto de la Cámpora, pero el proyecto de la Cámpora es un proyecto bien interesante, un proyecto que no solamente forma cuadros en lo ideológico y en la movilización, sino que forma cuadros de gobierno, que tiene un proyecto que viene de una historia, que está con los pies en la tierra en el presente y que mira el futuro, que aspira a seguir conduciendo el espacio y particularmente el país, ser un factor de diálogo con la sociedad. Es notable el crecimiento de hace 4 años de esta fuerza que parecía más una religión a esta fuerza política que entiende más la política y las coordenadas de la política.
El acuerdo con Massa hubiese sido impensable hace 4 o 5 años atrás, hoy es una realidad. El verlo a Guado de Pedro con Máximo hablando con el grupo de los 6, digamos, con los banqueros, está claro que no hay una vocación de conducir la Argentina, no solamente conducir el espacio que uno representa y las ideas que uno representa. Y a mí eso me gusta mucho, me parece una fuerza joven, madura, potente y decidida a conducir los destinos de la patria. Y para conducir los destinos de la Argentina uno tiene que saber cuál es la correlación de fuerzas de poder que tiene, qué es lo que tiene acumulado, cuál es el proyecto del gobierno, cuáles son las relaciones internacionales que se tienen. En fin, no ser ingenuo, no creer que porque en el manual del militante tiene que ser el reparto de la plusvalía, la piedra angular de las decisiones de una patria justa. Nosotros, si no conseguimos eso, hemos fracasado, ¿no? Nada que ver. El mundo viene cambiando fuerte, hay agendas para rato, hay agendas en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en la OIT, en el grupo de los 20, en el grupo de los 6, me parece que hay una agenda mundial bien interesante para jugarla, y la Argentina tiene que tener los cuadros suficientes para poderle decir a los argentinos, pero también una responsabilidad regional para poder contribuir a que volvamos al poder en Bolivia, volvamos al poder en Perú, volvamos con Lula en Brasil. Nosotros la Argentina tiene que irradiar también la experiencia militante que nosotros estamos haciendo. Yo me siento parte de ese proyecto, con Hugo Yasky, con Etcétera, con Roby, con Sonia. Pertenecemos al Internacional de la Educación y asumimos responsabilidades regionales y las llevamos adelante, ¿eh? No es que decimos, bueno, firmamos el documento en el cual constituimos la Internacional de la Educación para América Latina, no. Además de constituirla, la conducimos y la promovemos y estamos atentos en cada foro en donde se debatan los derechos de la educación. A mí me parece que eso es bien interesante. Yo creo que a nosotros en Córdoba no se ven dirigentes con la decisión de estos dirigentes tan jóvenes. El haber ganado la provincia de Buenos Aires es realmente una experiencia que los va a marcar de por vida, digamos. Ver nuestra agrupación Celeste Violeta docente con Roby a la cabeza, militando desde el primer día en contra de Eugenia Vidal, uno lo miraba de afuera y decía, este gordo está loco, se va a estrellar, y sin embargo, no solamente que no se estrelló, sino que le ganó, y ganaron la provincia con un Clio. Bueno, esas son experiencias militantes. A mí me parece que esas experiencias militantes nosotros no las podemos llegar a materializar en la provincia, por distintos factores, por errores propios, pero también porque el peronismo por ahí nos seduce con algunos atajos o nos ofrece algunas alternativas de participación que nos hacen delegar la responsabilidad de conducir. O sea, nosotros estamos cómodos, reconocidos, piola, ¿viste? Nos reconocen en los derechos humanos, ¿viste? Vamos tranquilos ahí. No nos cierran ninguna escuela, en el caso nuestro, no están cerrando las escuelas rurales, no, en la pandemia no nos dejaron a los compañeros sin cobrar, en fin, saben dónde tensionar y dónde no tensionar. Y hay algunas cosas que la destreza que tiene el peronismo de Córdoba y el peronismo en general, digamos, la fuerza del peronismo como fuerza política, la destreza de lectura y de la ejecución y de la administración del poder, hace que, bueno, sea también muy difícil emerger con una dirigencia que sea autónoma del poder constituido. O sea, nadie piensa que vaya a llegar precisamente por confrontar con Schiaretti o confrontar con De la Sota como va a llegar a gobernar la provincia. Más bien el camino que está eligiendo Yarlora, Calvo y demás es, bueno, a ver los viejos estos cuando se van para que nos toque a nosotros gobernar, digamos. No va a haber una experiencia de ruptura, sino que va a haber una experiencia de continuidad. Y en esa experiencia de continuidad nosotros obviamente estamos en el quinto infierno, digamos.
Sí, que lo escuchaba atentamente al profesor y pensaba este tándem que él hizo mención, no sé si no pudo hacer más mención porque no hay en el primer labio, digamos, de expresión, sino porque también está de alguna manera reconociendo esa falta, ¿no? Digo, este tándem Gabriela, Freda, Gabriela, y cuesta seguir en la lista, ¿no? Digo, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de ahí sabiendo que hay una necesidad de construcción política que tiene que ser superadora en términos no tan solo de proyecto, sino también de actores, ¿verdad? Qué difícil. Y bueno, pero cuando uno pertenece a un proyecto nacional es así, unas veces, a ver, cuando bajaron la lista de Pablo, y bueno, uno pertenece a una arquitectura de poder en la cual dice, bueno, mira, arreglamos esto por esto. Y bueno, y uno pertenece a esa arquitectura y suma a esa, el que se equivoca, el que toma las decisiones, bueno, pero uno también forma parte de una arquitectura que lo trasciende. Y evidentemente en el último tramo uno no solamente ve lo que desea, sino que también lo que puede llegar a conducir, ¿no? Hoy la política está muy compleja, digamos, necesitas medios, necesitas periodistas, necesitas investigadores que te investiguen los temas, necesitas gente que te ejecute la política, necesitas una escuela de gobierno, necesitas mucho dinero concreto, aportantes concretos a la causa, ¿no? La política no se hace sin materialidad. En algunos sectores, si vos no llevas materialidad, no entra ni a patadas. En fin, hay que construir, yo no digo que no. Nosotros hasta ahora estamos... ¿Cuál es lo valioso de lo que nosotros hacemos? Esto es un poco, cuando lo trajimos a Pedro Saborido, un poco nos dio la cuenta. Dice, bueno, es muy fácil ser kirchnerista en Buenos Aires. El problema es ser kirchnerista en Córdoba. Entonces, bueno, la tarea que nosotros tenemos es ser kirchnerista en Córdoba. Y eso nos puede ir mal, pero todo lo que restemos al resto, todo el 10, el 12, el 15, el 20, el 17%, le suma al proyecto nacional. Y a lo mejor en un distrito tan difícil como Córdoba, un gran triunfo sería ratificarlo a Carlos en el Senado y tener 2 diputados. Sería no solamente un gran triunfo, sería un triunfazo, digamos, a pesar de perder. Pero eso uno lo puede comprender si pertenece a un proyecto que trasciende lo de la provincia, ¿no? Y tiene que aportar desde ese lugar. Obviamente que en esta arquitectura la provincia de Buenos Aires va a ser la cenicienta de la elección, va a ganar todos los diputados que hacen falta en la Cámara de Diputados para votar las leyes, se renuevan los diputados de la mejor elección del PRO, se renuevan los diputados del 2015, que fue una de las mejores elecciones del PRO, con lo cual sí que podemos recomponer. Bueno, pero esa es la tarea de una fuerza nacional. La fuerza nacional dice, en la provincia de Buenos Aires tenemos condiciones para recuperar 10 diputados, y en la provincia de Córdoba, si ganamos uno, no solamente no perdieron uno, sino que ganaron uno. Me recuerdo hace 4 años atrás, cuando yo iba a CETERA, yo le decía, mire, nosotros vamos... en Córdoba vamos a meter un diputado y el diputado va a ser de la CTA, y los compañeros de la CTA me decían, pero vota en pedo. Nosotros en Córdoba no tenemos ni vota. No, usted lo tiene a Pablo Carro tiene decisión, habló conmigo, charlamos quién tenía que ir, yo le dije que me parecía que estaba bueno que fuera, además iba a entrar también Hugo Yasky al Congreso, así que era una excelente decisión que la CTA, que es una de las expresiones más claras y más potentes del sindicalismo argentino, estuviera en representación en el Congreso, tuvieran voz en el Congreso, y bueno, lo logramos. Y la gente después, a los 2 o 3 días, vos estabas mamado, estabas en pedo, no viniste a decir esto y no te creímos ninguno, pero bueno, compañeros de la Cava, que no querían comer los chicos crudos, no entraron nada. Entonces, bueno, está bien, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Yo, en particular, prefiero ir de Cayetano, ¿viste? Hacer las cosas, no ir con redoblantes y metiendo el pecho, sino laburando y haciendo cosas y tejiendo alianzas
como para que los compañeros ocupen los lugares que tienen que ocupar. Sería muy doloroso que la CTA, o por lo menos el movimiento sindical, pierda un referente o un lugar de referencia, puede ser Pablo, puede ser cualquiera del Congreso Nacional, porque nuestras voces son sumamente necesarias para la construcción de una idea de nación. Sí, justamente, Juan, pensando también un poco de cara al futuro y de las construcciones, el sindicalismo me parece que puede cumplir un rol bastante importante, ¿no? Y en particular, viendo la coyuntura actual y lo que puede ser la salida de la pandemia o lo que sea esa salida, entiendo que los gremios de tipo estatales, el gremio docente, pueden tener un papel más protagónico aún. ¿Cuál es tu perspectiva futuro de esa posibilidad de construcción a partir de los gremios en Córdoba, hablo, ¿no? Si yo lo miro desde el punto de vista sindical, nosotros estamos en el paraíso. Nosotros tenemos sueldo todos los meses, nos respetan los derechos, tenemos vacaciones, tenemos aporte jubilatorio, tenemos obra social. Estamos dentro del 40% de los registrados, y los registrados prácticamente sin conflicto, digamos. Hay un universo de compatriotas, el mercado laboral, ustedes saben que se está cambiando notablemente, el trabajo de plataforma, mal, el mercado laboral está terriblemente desregulado, los puestos de trabajo que se generan son monotributistas, hay mucho trabajo precario, ni qué pensar de las derrotas que ha tenido el movimiento sindical en Córdoba, digamos. La derrota de la UTA, por ejemplo, el conflicto de la UTA perdido con Mestre no es solamente un conflicto perdido, es la constatación de que nos quedamos sin transporte. Hoy la gente, si tiene que ir a algún lugar, compra una moto, se endeuda, pero yo subir el transporte público no va, por más que haya 2 grados bajo cero. Entonces, bueno, eso es un conflicto de luz y fuerza, digamos, la pelea de luz y fuerza también es una derrota grande. Y la de los municipales ni te cuento. Las municipales ven los chalecos celestes que laburan por 15 lucas y los compañeros en la casa porque están dispensados por la pandemia y los tipos, bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que ver. El movimiento sindical puede aportar mucho, pero el cambio del modelo sindical y de la regulación del trabajo, de la protección del trabajo, es bien complicado, es bien complicado. Hoy el tipo que tiene plata y que da trabajo lo quiere hacer prácticamente sin pagar nada, no quiere tener ningún tipo de responsabilidad para construir un sistema solidario de salud, construir un sistema solidario de jubilaciones y pensiones, aportar al Estado para eso, digamos. No se hace cargo. Fíjate vos la gestualidad política de Alberto, ¿no? Yo lo reivindico mucho, lo de Alberto, ¿no? Este tema de firmar la paritaria de los bancarios, un presidente firmar una paritaria de bancarios del 43%, 42% en un congreso de bancarios, cuando había firmado con nosotros a comienzo del año una paritaria en el 35%, que era 29% del presupuesto nacional más 6 puntos por encima, que es lo que de alguna manera pretendía para reactivar el mercado interno. Una patada en la bola a todos los hijos de puta que han aumentado los precios indiscriminadamente en el mercado interno en los productos de canasta familiar. Esa gestualidad política, nosotros no tenemos fuerza política si no tenemos un presidente que nos ayuda y nos dice, mirá, el Poder Ejecutivo banca que los trabajadores le ganen a la inflación, sinceramente, por poder propio de los trabajadores es muy difícil lograrlo. Casualmente hablaba ayer se cerró la paritaria del Sindicato de la Alimentación y Moncho me contaba, dice, mira, no te da una idea que la mano que nos dio Moroni, porque hijo de puta de los CEO de Arcor y de la Cámara de Alimentación, que no querían del 25%. Y si no fuera por Moroni, por el poder constituido que nos ayudó a pechar y a lograr lo que logramos, esto hubiera sido imposible. O sea, el movimiento sindical tiene mucho para decir, pero también requiere de un anclaje en el proyecto político. Si el proyecto político se desentiende de los trabajadores y no aspira a que los trabajadores registrados tengan protagonismo y gravitación en la vida pública, y es complicado. Pero tenemos todos, el gobierno y los trabajadores registrados, tenemos una deuda muy grande para los compañeros que no tienen laburo. Hoy aparece, el laburo ha dejado de ser un articulador social, una referencia social,
y para nosotros es imprescindible recuperar ese espacio. Fíjate vos que los movimientos sociales no quieren más subsidios, Pérsico y todos los compañeros de los movimientos sociales, en la última decisión de Alberto de aumentar la UH a chicos de 14 años, no estuvieron de acuerdo. No, macho, nosotros no queremos más subsidios, queremos laburo. Bueno, y ese es un debate que nuestro sector tiene que dar. Nosotros podemos contribuir mucho a eso. Obviamente no queremos perder nada. Apenas se empieza a perder un poquito, la gente entra a putear, no importa el color político que sea. Y tenemos un deber muy grande que muchos compatriotas puedan alcanzar un nivel de vida con dignidad, con fruto de su trabajo. Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Columnistas: Federico Figueroa, Luis Toñetti, Fernando Blanco. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Germán Sim. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bulevar Aquí llegó Córdoba. Robin a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No somos neutrales. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar 4 clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. Conducción: Marco Massini. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Bulevar Córdoba. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. Nosotros continuamos en Bulevar Córdoba con esta entrevista con el dirigente gremial y referente sindical del kirchnerismo en Córdoba, Juan Monserrat. Es importante recordar el protagonismo que viene teniendo el líder sindical que hoy estamos entrevistando,
no tan solo en la defensa de los trabajadores docentes, sino también en el armado político y sindical en la provincia de Córdoba, en referencia a sus conocidos vínculos con la dirigencia más dura del espacio que encabeza la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Su mirada sobre la actualidad sociopolítica de la provincia, su visión frente a el desafío electoral de este año 2021, sus definiciones respecto de su vínculo con la política y con la política sindical, algunos de los tópicos que seguimos desandando en esta entrevista a fondo que Boulevard Córdoba le realiza al profesor Juan Monserrat. Gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros aquí en Boulevard Córdoba. El perfil ideológico del sector docente es más conservador que la dirigencia. El docente es una persona muy particular. Sus niveles aspiracionales son altos, los niveles salariales no dan para eso. En algunos sectores vos encontrás compañeros comprometidos con el rol de la nacionalidad, el rol del Estado, el rol de la Constitución, el rol de los derechos, y en otros lugares simplemente tenés un laburante que va por su salario. Es muy difícil hacer una generalización de los docentes, ¿no? Hay docentes que se la juegan, que se pelan el traste, que van a los sectores vulnerables y meten la mano en el barro, buscan a los chicos en las barriadas, no le tienen miedo a los narcos y demás. Y tenés como todo en la sociedad, gente que a mí, si no me lo dice el director o el inspector, si no me lo dice la regulación, el decreto, la resolución o el memorándum, yo no tengo por qué hacerlo. No somos homogéneos, yo no me atrevo a decir todos los docentes piensan como yo. A lo mejor la gran mayoría de los docentes no piensan como yo, ¿no? Había una frase memorable de Estela Maldonado, ¿no? Cuando empezaban a aparecer los primeros brotes de neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires, decía la querida Estela, dice: estos docentes no me representan. O sea, no es que ella decía, yo no puedo representar lo que no se quiere representar, ¿no? Ahí va. Entonces bueno, lo sintetizaba muy bien Estela. Entonces decía: mirá, yo tengo una textura, he sido perseguida, secuestraron a mi compañero, tengo una militancia peronista, las angustias las solucioné dice psicoanálisis para poder superar la angustia y poder vivir en esta sociedad, reconstruí, no pude reconstruir, llegué hasta donde llegué, soy militante del aborto en el medio del no aborto, digamos, sigo para adelante, pero debo reconocer de que yo soy una mujer que va, si yo tuviera que representar a los docentes medios, no tendría que estar diciendo lo que estoy diciendo. Estoy forzando los sistemas de representación. Y por eso decía esta emblemática frase tan elocuente: estos docentes no me representan. Usted lo dijo, el 40% de los trabajadores asalariados, fijos, nos queda un 60%, no son solidarios o no alcanzan a percibir la dramática situación de ese 60%. ¿En qué estamos fallando entonces? ¿O qué también han hecho los otros las tareas para no construir al ver al otro como otro? Y hay de todo. Yo creo que el mundo en general, en particular el neoliberalismo, no es solamente una palabra. El neoliberalismo es una forma de habitar, es una forma de existir. Por ejemplo, participé en un Zoom de los compañeros chilenos el día sábado, ¿no? Y una de las cosas más difíciles del armado de esa nueva constitución que tienen que armar, ¿viste? Realmente es un proceso como lo hacen los chilenos, ¿no? Es una cosa a todo nada, a morir, digamos. Las vocerías, ¿no? Se juntan en las plazas, ¿viste? Y hablan de todos los temas, y discuten todas las cosas, por más que no tengan la mayoría, ¿viste? Pero discuten todos los temas. El derecho de los mapuches, el trabajo,
la infancia, la Pachamama, todo. Y realmente el problema que se está teniendo en Chile es si se aporta a un sistema representativo o no representativo. Si vamos a la democracia directa, no vamos a la o es democracia representativa o es democracia directa. Entonces el pacto simbólico de convivencia, decía una de las legisladoras que va a discutir la Constitución, me pareció un concepto realmente hermoso. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el pacto simbólico de convivencia que vamos a tener? Que va a estar plasmado en artículos, en leyes y demás, pero más allá de que esté plasmado en artículos y que sea la correlación de las fuerzas, ¿cómo miércoles vamos a vivir en sociedad de Chile, en la Chile post-Pinochetista? Entonces, volviendo un poquito al tema que vos me planteabas, digamos, ¿cómo lo resolvemos este tema? Yo no te lo podría decir cómo se resuelve este tema. Lo que sí tengo claro que la derecha ha avanzado mucho, los derechos individuales han avanzado mucho, las tecnologías han hecho mucho para eso, las comunicaciones han hecho mucho, los algoritmos han hecho mucho. Hoy, por ejemplo, resistir no es solamente contestar y marchar, sino también no poner el me gusta en el Facebook para que el algoritmo no lo replique al me gusta. O sea, inclusive tenemos que aprender cómo manejarnos con las redes, con las fake news, digamos. Hoy militar significa no solamente tener la voluntad, la convicción, las ideas y las ganas, sino que también hay que comprender las herramientas, las poderosas herramientas de construcción de sentido que hace la derecha en todo el mundo. Así que bueno, tenemos una gran tarea para adelante. Nosotros que estamos medio viejitos, nos cuesta un poquito más porque no somos muy amigables con ese tipo de herramientas, pero los más pibes son pececitos en el agua que saben, que nos van a saber indicar cómo hacerlo, ¿no? ¿Una nueva pedagogía? No, ni lo dudes. Hoy vos pones a un docente a querer hacer un video para explicar su clase y los chicos se aburren. ¿Te imaginas un chico de 13 años, 14 años, cuántas pantallas ves por día? Aparte del televisor, la pantalla de la Play, la pantalla del teléfono, ¿cuántas pantallas ve el chico por día? Y tiene que abrir una pantalla que se llama escuela. Y esa pantalla tiene que ser lo suficientemente piola como para quedarse por lo menos media hora. Ahora, si vos no lográs que en esa pantalla que se llama escuela, no lo lográs que el pibe mantenga la atención durante media hora, fracasaste. No porque no sea bueno el profe ni demás, sino porque no utilizaste una metodología de ingresar a su cotidiano que no figura dentro de las posibilidades de atención del pibe. O sea que me parece que nosotros ahí, inclusive el derecho social a la educación, que tanto lo hemos peleado, la accesibilidad al saber y al conocimiento, que tanto lo hemos peleado para que se afecte un 6% del Producto Bruto Interno para que todos los chicos estén en la escuela, no lo logramos. Bueno, hay desafíos bien interesantes para llevar adelante. Y creo que nosotros lo peor que podemos hacer es esconder la cabeza. Sabemos que estamos en una dificultad muy grande porque venimos de una escuela presencial, regulada, de una escuela que es yo le digo el templo laico. No creo equivocarme, que fue la voz del Estado puesta en cada uno de los rincones de la patria, pero bueno, que hoy no alcanza eso, no alcanza necesitamos, además de la presencia de los cuerpos, de la bandera, del patio, del timbre o del recreo, el lugar de sociabilidad de los chicos, necesitamos que los chicos también logren desarrollar sus existencias en ese espacio y fuera de ese espacio. Bueno, compañeros, interesante, ¿eh? Muy bien la reflexión final. Además aprendo todos los días de cosas nuevas que me van pasando y de cómo se va reescribiendo la historia en tiempos de presente. Así que bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de dialogar de estas cosas. No todos los medios te permiten tanto tiempo y sean tan respetuosos de lo que uno piensa, ¿no? Por ahí a lo mejor uno piensa lo que uno piensa, pero no te cortan ni te dicen, no, estás equivocado, que esto no, sino que tienen la posibilidad de escuchar que eso hoy tiene un valor inestimable. Un gusto. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Juan. Chao, muchísimas gracias, Juan. Espero que se haya sentido muy bien. Chao, te bien. Sí, me dejó pensando en el tema de escuela de gobierno. Me parece que ese es un punto que, o sea, escuela, digamos, o formación de militancia
No, de cuadro político y escuela de gobierno me parece que es fundamental. No sé cómo se puede llegar a resolver eso, pero me parece que por ahí viene la cosa. Sobre todo sin la matriz neoliberal, ¿no? Porque la experiencia de la escuela de gobierno viene en distintas provincias avanzando con cierta institucionalidad. El problema es hacia dónde van. Ya, que no formen CEOs, digamos. Claro, CEO de Administración del Estado, digamos. ¿No? Cuadro gobierno abierto, gobierno electrónico, está todo muy lindo, pero el problema es dónde van con eso. La Facultad de Ciencia Económica hace mucho en Córdoba que está formando para el gobierno. Así no va, Brujo. Y sí, bueno, pero es cierto. ¿Qué novedades hay en el espinel del armado de los frentes? ¿Qué Fede? Contame algo. Bueno, con respecto al tema de los distintos armados, hay bastante hermetismo sobre la conformación de las listas. Estuve hablando hoy con el dirigente Héctor Tito Lobos. Hay una fuerte presión y un poco de alguna manera nuestro invitado de esta tarde, Juan Monserrat, también lo dejó trascender. Se repetirían más o menos los mismos nombres, lo cual ha generado una gran disconformidad con militantes y grupos que estuvieron y pequeños partidos que apoyaron el Frente de Todos. Uno de ellos es, por ejemplo, el doctor Atienza, que me confirmó esta tarde también. Ellos el sábado ya estarían largando la candidatura, la presentación de lista, que es el día 14, y 10 días más ya están en campaña. Lo mismo que la agrupación CUMPAS, ellos también han conseguido un sello y participarían también. Todo esto genera una gran dispersión de votos, de ese 11% duro que mencionaba Juan Monserrat, y que quizás pueden ser 2 o 3 o 4 puntos, que terminan siendo de alguna manera fortaleciendo al escharetismo, ¿no? Hablando ayer también con una importante dirigente que conocemos todos de Buenos Aires, le planteé esta situación y ellos están un poco al tanto, entendiendo que, bueno, la peculiaridad de Córdoba y también la dificultad de la pandemia hizo imposible generar otro armado político, ¿no? Más allá que, como bien lo dijo Juan Monserrat, el corrimiento hacia este lado de el compañero Carlos Caserio no significa con esto un triunfo, obtener, que sería un triunfo, 2 diputados en las próximas elecciones. El panorama es bastante, podríamos decir, incierto. Ahí estaba surgiendo, leía hoy creo, la posibilidad de Gustavo Santos, por ejemplo, como candidato de Juntos por el Cambio, el espacio macrista, digamos. ¿Esto también produce un corrimiento dentro del esquema de Schiaretti o ya no impacta sobre el armado del cordobesismo? La situación más propicia para el cordobesismo sería que Juez compita él también como senador. Eso le garantizaría. ¿En Juntos por el Cambio? Sí. Le garantizaría ahí. Se está tejiendo internamente el juezismo. Sigue él apuntando de que Santos no vaya como senador y él sí vaya como senador, sino él iría también como senador. Si van esas dos fuerzas distintas, entonces estarían dividiendo ese voto y eso sí favorecería a Schiaretti, ¿no? Pero también es una situación muy difícil porque si Juez logra llevar mayor cantidad de votos, bueno, por allí tampoco el schiarettismo lograría ese segundo lugar, sino ese segundo lugar sería de Juez. Vos decís que Juez vaya por fuera. Exactamente. Por el Cambio. Él tiene encuestas. Córdoba sigue siendo refractario. Incluso en esta situación donde se están entregando las vacunas de manera puntual y prolija en Córdoba, ese triunfo no se lo atribuye en el gobierno nacional. Hoy estuve, por ejemplo, en un barrio Villa La Tela, y había un gran cartel del gobierno provincial que decía recupero un espacio, y por el otro lado había otro cartel que decía el gobierno nacional
y algo que también ha dicho Caserio, es decir, las obras se siguen haciendo con el dinero del gobierno nacional, pero la publicidad la hace el gobierno de la provincia, ¿no? Es bastante llamativo esto. Entonces, se sigue sin esa capacidad de difusión de lo que está haciendo el gobierno nacional, es decir, lo que venimos sosteniendo de muchos no se comunica, y si se comunica más. Es realmente llamativo. Fede, ya tuvimos prueba de que la vacunación no garantiza votos en Jujuy el domingo. Sí, sí, lamentablemente fue así. Pero hubo una gran dispersión del frente, bueno, una gran cinco listas. Está bien, pero no, digamos, quienes aparecían como de alguna manera representando al frente de todos de una manera, Jujuy es una provincia particular también, es cierto, con una fuerte quiebra social, pero de todas maneras, los 42% que sacó el gobierno de la provincia, hablando de algo que todos los encuestadores venían anticipando al revés. Se viene hablando de hace muchos meses de la crisis de los oficialismos fruto de la pandemia. En Jujuy esto no estaría provocándose, no estaría verificándose de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que los oficialismos a lo mejor no están mostrando una crisis de representación, simplemente lo que hay es un humor social provocado por la pandemia, por la extensión de la pandemia, y que la gente ya comprendió, a lo mejor, en el transcurso de estos 2 años casi, que el hecho de la pandemia es un hecho que es externo a la situación de gobierno, y que no son los gobiernos, los oficialismos, los responsables, y a lo mejor, contrariamente a lo que dicen los medios, que permanentemente están tratando de limar la gobernabilidad de la pandemia, a lo mejor la gente ya comprendió que, bueno, muy bien, esto es lo posible, y que lo que tiene que dirimir en el momento de ir a poner el voto es la situación personal en relación a la situación de la economía, a la situación de la salud, de la educación, pero no, la vacunación no define la vacuna, aparentemente, esto es una hipótesis. Pareciera que la vacuna no es el gran tema, como en algún momento los analistas políticos hace un par de meses dijeron, cuando el gobierno vacune, listo, ya está, es un tema de campaña. La pregunta ¿es un tema de campaña? Yo creo que sí, que es un tema de campaña. En primer lugar, digamos, se ganó la batalla por las vacunas. Porque claro, es como que uno va perdiendo el hilo, digamos. Ahora sí, pero hace 5 o 6 meses era que no se querían vacunar. Hoy eso no está en discusión, para nada. O sea, la otra vez yo no puedo recordar de dónde, pero porque uno lee tanta información. En Argentina las inscripciones para vacunarse supera a países europeos, digamos. La decisión de quererse vacunar, o sea que eso es una batalla ganada sin duda, que bueno, que entonces, como decís, termine beneficiando a los oficialismos, perfecto, puede ser, pero primero hubo que ganar esa batalla. Creo que eso es fundamental. Volviendo un poco a la realidad de Córdoba que estabas analizando vos, Federico, yo digo, pero Atienza en algún momento había planteado la posibilidad de jugar dentro del frente de todos. Yo no lo entendía así cuando hablamos con él. No. Yo lo que estoy diciendo, pensando en el electorado, todos de alguna manera coadyugaron a ese porcentual que sacó Alberto en las elecciones pasadas, hace 2 años. Ahora hoy hay una gran dispersión, incluso los Atienza, por decirlo de alguna manera, todos ayudaron a eso. Ahora ellos van por sus propios votos. Esos propios votos no van a ir al frente. No hay una gran distancia ideológica, hay una distancia de perspectiva, de nombres, de hombres o mujeres, pero como él mismo nos ha dicho. Dice, hay cosas que no está de acuerdo y que eso le ha llevado a pensar, pero esta acción yo no creo que tenga que ver únicamente con el 2021, sino que en el 2023. Entonces me parece que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de que, vuelvo a repetir, él no manifestó, pero no dijo que sus distancias eran tan grandes con el frente, sino todo lo contrario. Sí, hay 2 cosas. Una de las que decía Marco, de los oficialismos, son como discursos que se instalan, ¿no? Pero que no tienen
mucha evidencia empírica, digamos, salvo lo de Trump, que en realidad no creo que no es solamente por el tema de la pandemia, aunque probablemente haya sido. Digamos, en Misiones también ganó el oficialismo las otras elecciones. O sea, lo que estoy viendo es que se está confirmando eso. Y acá lo más probable es que pierda el oficialismo, porque viene perdiendo todas las elecciones intermedias. Digamos, son casos raros, ¿no? Estas cosas. Y además yo no sé hasta qué punto se puede considerar un solo aspecto, ¿no? Para la elección, que el tema de la vacunación y el manejo de la pandemia, unamos eso. Lo que vos decías, Marco, me parece que es correcto. La gente va a votar no solamente por eso, sino por la situación económica, etcétera. Pero de todos modos, creo que para el Frente de Todos debe ser un elemento central de la campaña el tema de la vacunación, del manejo de la pandemia, justamente también para diferenciarse de lo que ha sido Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay que apuntarlo. En ese sentido me parece que está bien. Después lo que decía Fede, digamos la aparición de Atienza, no sé, es una incógnita en todo caso, ¿no? Y después a quién le saca votos, y con quién se junta también Atienza. Y digamos, está aprovechando un momento, digamos, de los 10 minutos de fama, ¿no? Que tiene. Pero bueno, ese me parece que es el panorama, yo veo así en Córdoba, ¿no? Creo que con mucha suerte, si se hace una elección un poco menor la del año pasado, la de hace 2 años, digamos, se puede ganar el diputado, ¿no? El problema es el senador, ahí sí. Tiene que salir segundo para recuperar para mantener la banca. Vamos a ver cómo tracciona también el gobierno nacional, ¿no? Ese es el otro asunto, en la cuestión económica y sobre todo. Federico, ¿y cuáles son los nombres que vos dijiste? Son los nombres de siempre, ¿cuáles? ¿Cuáles son los que están mandando? No, la única duda que había en diputado, porque aparte, si Martín Gil va a ir o no va a ir, es la gran duda, porque Martín Gil sí podría aportar y sí traccionar, no así Esteves, que va a acompañar que es más testimonial, claro, que a Carlos a Caserio como binomio de senador, ¿no es así? Entonces, a partir de allí, y teniendo en cuenta que sería 1 o 2, nada más, entonces son más testimoniales. Ha pedido lugar, por ejemplo, la gente de... A ver, te digo los nombres. En las últimas estuvieron Viqueira, que sí tiene una llegada nacional, la ex decana de FAMAC. Entonces estarían más o menos, a eso me refiero, con los mismos nombres. El problema está que tampoco es una cuestión de nombre, porque las posibilidades ciertas son mínimas. Entonces son más bien testimoniales. Entonces lo que se está tratando de lograr, por ejemplo, los dueños del Partido de la Victoria, que también quieren estar en el listado, ya no Chacón porque se ha retirado, es estar en las listas. Pero estamos hablando de los mismos nombres, no hay ninguna promoción, no hay nada. Pero el dato fuerte que para mí me parece que es interesante lo que dijo Juan, es el tema del Instituto Patria. No lo dijo así, dijo la Cámpora, pero es el Instituto Patria, el que está en la conformación. Bien. Pero yo no sé en Córdoba cómo está funcionando. Vos fíjate, tenemos un 11, dijo Juan, dice, y de ahí, bueno, y con Carlos, dice, y Carlos podría arrastrar otro 10%. Estamos hablando siempre que estamos rondando del 21-19%, que ese ha sido lo histórico. Va a tener que ver el humor económico. Yo te diría, la carne, la rebaja del impuesto a las ganancias y la mejora salarial. Para mí ahí están las 3 claves en el corto plazo que pueden modificar un poco el humor social junto con la vacunación. Yo creo que ahí están las 3 claves. Bueno, y nosotros llegamos al final de este encuentro y la mesa quedó debatiendo, quedó pensando, quedó tirando ideas, produciendo lo que viene. El próximo encuentro de Boulevard Córdoba, donde seguramente entre ustedes y nosotros, en esta intersección,
Se juntan el pensamiento, la realidad, lo que viene, lo que pasó, todo lo que de alguna manera nos interesa y nos hace sentir que vale la pena encontrarnos cada semana aquí en Boulevard Córdoba. Gracias por acompañarnos. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online.